Esta semana quiero investigar con vosotros un verbo, el verbo recibir. Está presente en todas las lenguas y en todas las naciones, pero creo que en japonés este verbo tiene una importancia muy especial que vamos a explicar ahora. Hola de nuevo, misioneros. Bienvenidos una semana más a este canal de YouTube de Misión en Japón. Me llamo José Ramón, soy sacerdote católico de la Diócesis de Madrid en España y desde junio del año 2023 soy sacerdote misionero en esta diócesis de Osaka Takamatsu en Japón. Y cada semana, los domingos, vamos compartiendo con vosotros a través de un nuevo vídeo las aventuras de lo que Dios nos va regalando en estas tierras japonesas tan preciosas. Y esta semana quería volver a compartir con vosotros una reflexión que he hecho sobre el japonés y la lengua japonesa, ya que ahora dedico mucho tiempo al estudio de la lengua y hacía tiempo que no lo hacía, así que tenía el deseo de poder contaros esto, que además es algo que llevo tiempo pensando. Es una, podríamos decir, impresión subjetiva, aunque se la he preguntado a ChatGPT y ChatGPT tiene la misma impresión que yo. Así que creo que es un buen síntoma de que vamos por buen camino. No siempre tiene que ser así, pero creo que en este caso sí lo es. ¿De qué se trata? Pues se trata de un verbo importante, un verbo que está presente en todas las lenguas y en todas las culturas, porque es algo muy propio de la vida humana. Es el verbo recibir. En español se dice recibir, en inglés se dice receive, se parece el inglés y el español. Y vamos a ver cómo se dice en japonés, porque además, sinceramente, creo que si es un verbo importante en todas las lenguas, creo que en japonés tiene una importancia muy especial. Y además, algo de lo que hemos hablado también en otros vídeos y que también me parece muy interesante es cómo la lengua y la cultura están relacionados entre sí, de manera que la lengua refleja y también influye en la cultura y la cultura refleja e influye en la lengua. Hay una relación recíproca entre la lengua y la cultura. Y vamos a ver este verbo que hemos dicho, que es el verbo de recibir. ¿Cómo se dice recibir en japonés? Pues para decir recibir en japonés, fundamentalmente tenemos dos verbos. Luego veremos que hay más, pero básicamente tenemos dos verbos. El primero de ellos es el verbo morau. Os pongo aquí las letras. Morau significa recibir en un sentido general, pero hay un segundo verbo que también significa recibir y que tiene la connotación de que el que recibe soy yo. Si el que recibe soy yo, entonces se puede utilizar el verbo kureru. Os pongo aquí también las letras. ¡Ping! Están en hiragana. Y tenemos estos dos verbos. Morau, recibir en un sentido general, y kureru, que significa recibir cuando soy yo el que recibo, ¿no? Y vamos a centrarnos en estos dos verbos. Y la primera de las cosas que vamos a ver adentrándonos en el significado de este verbo es algo que culturalmente se refleja en la lengua, y es que para expresar este sentido de recibir podemos utilizar una forma honorífica que lo que hace es ensalzar a la otra persona de la que recibimos, o bien podemos utilizar una forma humilde que lo que hace es abajarnos a nosotros que recibimos. De esa manera se muestra esa jerarquía también, que es una característica propia de la sociedad japonesa y de la cultura japonesa. Vamos a ver cada una de estas formas, ¿no? Si lo que queremos es ensalzar a la persona de la que recibimos, entonces el verbo es kudasaimasu. Os pongo también aquí las letras. ¡Ping! Y si lo que queremos es humillarnos a nosotros mismos,
pues lo que utilizamos es la forma humilde y entonces el verbo es itadakimasu. Vamos a poner aquí también las letras. ¡Ping! Así que tenemos kudasaimasu e itadakimasu en función de si queremos ensalzar a la persona de la que recibimos o si queremos humillarnos a nosotros mismos y abajarnos, que somos los que recibimos. Vamos a profundizar en la segunda forma que hemos comentado, en la que nos abajamos a nosotros mismos. Es la forma humilde, itadakimasu. Este verbo lo usan los japoneses antes de comer. Antes de comer, juntan las manos como si estuvieran rezando y dicen itadakimasu y comen. Sería como en nuestro caso, ¿no? Un buen provecho o que te aproveche, ¿no? Que decimos antes de comer. Pero conforme fui estudiando la lengua, hubo un día estudiando kanjis que descubrí que itadakimasu tiene un kanji. Os lo pongo aquí para que lo veáis. ¡Ping! Este es el kanji de itadakimasu. ¿Y sabéis lo que significa? Significa cumbre o cima de una montaña. Así que itadakimasu tiene el significado de recibir, y de alguna manera el que recibe, que soy yo, se abaja humildemente. ¿Por qué? Porque está recibiendo de la cima de la montaña, de la cumbre de la montaña, y frente a la cumbre de la montaña, pues uno se siente pequeño, se siente poca cosa y humildemente se abaja. Pero no solo eso, sino que en la cultura japonesa, también en la cultura cristiana, la cima de la montaña, teológicamente, es el lugar de Dios. De manera que itadakimasu, con este kanji que significa cima o cumbre y ese sentido de recibir, abajándose a uno mismo, implica también este sentido teológico de recibir de Dios. Así que decir itadakimasu antes de comer, de alguna manera es también un agradecimiento a Dios por la comida que uno recibe de lo alto, de la cumbre de la montaña, recibe de Dios, ¿no? Bueno, pues esto para el verbo itadakimasu, esta forma humilde de expresar el recibir uno mismo. Y la segunda de las formas es kudasaimasu. Lo habíamos dicho, kudasaimasu es la forma honorífica que busca ensalzar a la persona que uno tiene delante. Este verbo se usa muchísimo en el japonés y esto es algo que me llamó la atención y que en parte ha sido la razón por la que he estado dándole vueltas en la cabeza a este asunto, ¿no? De la relación entre la lengua japonesa y la cultura en lo que tiene que ver con las relaciones humanas, ¿no? Y el verbo kudasaimasu se utiliza, como decía, en muchísimas ocasiones y, por ejemplo, se usa en una forma muy común que es la forma te kudasai. Es una forma de conjugar un verbo. Por ejemplo, tabete kudasai. Taberu es comer. Tabete kudasai lo traduciríamos por come por favor. Itte kudasai. Iku es el verbo ir. Itte kudasai sería ve por favor. Hanashite kudasai. Hanasu significa hablar. Hanashite kudasai significa habla por favor. Esta es la traducción que hacemos al español o que haríamos a otras lenguas, añadiendo este por favor. Pero en realidad la traducción es más profunda. El significado en japonés es más profundo, porque en realidad, teniendo en cuenta que se usa este verbo kudasaimasu, que significa recibir ensalzando al otro, de alguna manera lo que le estamos diciendo al otro es: ¿serías tan amable de hacer esto por mí? Si nos quedáramos solamente en el por favor, ¿no? Haz esto por favor, la cosa quedaría en el otro, pero con esta forma que utiliza el japonés, que es la forma te kudasai, lo que en realidad estamos diciendo es: ¿serías tú tan amable de hacer esto por mí? Y de alguna manera eso, que tiene un sentido mucho más profundo, lo que hace es, por un lado, profundizar en la cortesía de esa relación, profundizar también en la jerarquía, porque uno
se abaja a sí mismo para ensalzar al otro y profundiza mucho más en la comunión interpersonal entre las personas. ¿Serías tan amable de hacer esto por mí? Y de esa manera la relación interpersonal se profundiza mucho más. De esta manera vemos que las relaciones humanas influyen en la lengua y la lengua influye en las relaciones personales. Las relaciones personales, ¿cómo influyen en la lengua? Pues ya dijimos que Japón es una sociedad colectivista. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es una sociedad en la que se prioriza el grupo sobre el individuo, y esto hace que un elemento esencial de la sociedad japonesa sea la armonía social. Se expresa con un kanji que se lee wa, os lo pongo aquí. ¡Ping! Curiosamente también este kanji expresa lo que es propiamente japonés, pero al mismo tiempo también esta característica esencial de la sociedad japonesa, que es la armonía social. Y esto lleva en la sociedad japonesa a características importantes como por ejemplo son la jerarquía dentro de las relaciones personales, y vemos cómo esta característica de la sociedad japonesa se refleja e influye en la lengua. Y por eso, como hemos visto, en los verbos tenemos las formas humildes para bajarse a uno mismo o las formas que ensalzan al que uno tiene delante. Otra de las características esenciales de la sociedad japonesa es la cortesía con el otro. Por eso, en el uso de la lengua se evita la imposición al otro. Por ejemplo, me parece muy curioso cómo la manera de proponerle algo a alguien es siempre con la forma negativa del verbo. En español sería algo equivalente como a decir, si uno quiere invitar a alguien al cine, ¿no querrías venir conmigo al cine? Normalmente nosotros decimos, ¿quieres venir conmigo al cine? Sin embargo, en el japonés, por esta cortesía propia de la sociedad japonesa, las propuestas se conjugan fundamentalmente con la forma negativa del verbo. Y otra de las características esenciales de la sociedad japonesa es la consideración del otro, y por eso se busca la gratitud y el reconocimiento del otro. Y de ahí estas formas que tiene el japonés, que ya hemos visto, como son el verbo kudasai, de manera que al recibir de alguien, el uso de este verbo ensalza a esa persona de la que recibimos. Y por otro lado, hemos visto cómo las relaciones humanas influyen en la lengua, pero también la lengua influye en las relaciones personales. Y es que si uno se va acostumbrando con el uso del japonés a utilizar este tipo de formas verbales de las que hemos estado hablando, pues eso de alguna manera le lleva y le acostumbra y le educa a buscar ensalzar al que uno tiene delante, haciéndose humilde uno mismo, abajándose a sí mismo. También el uso de estas formas de las que hemos hablado, ¿no? El te kudasai, como de alguna manera expresan el reconocimiento de lo que el otro está haciendo por mí, pues eso refuerza este sentido de reciprocidad y de ayuda mutua entre las personas, ¿no? Y de esa manera se refuerza las relaciones interpersonales y se estrecha la comunión entre las personas. Así que podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué fue antes? ¿La lengua acabó derivando en una manera especial de relacionarse entre las personas aquí en Japón? ¿O la manera especial de relacionarse las personas en Japón acabó plasmándose en la lengua? Es una pregunta muy compleja. Es como la pregunta sobre el huevo y la gallina. ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Muy difícil de decir, pero probablemente en un inicio fue más bien la manera de vivir y las características de la sociedad japonesa y su cultura las que fueron modelando la lengua. Japón en un inicio estaba formado por pequeñas comunidades, además en un entorno insular, ya que Japón es un archipiélago, y eso propició pues una sociedad jerarquizada donde era muy importante la cortesía hacia los demás, y eso a posteriori fue influyendo en el desarrollo de la lengua. Sin embargo, con el tiempo
pues la lengua ya se ha convertido no solo en un reflejo de esta cultura, sino en un instrumento que refuerza y transmite estos mismos valores culturales que había desde un principio. Pues muy bien, misioneros, de esta manera sesuda y quizá un poco compleja hemos ido buceando en un verbo del japonés que tiene, yo creo, una importancia grande en todos los idiomas, pero especialmente en el japonés, y que también nos permite conocer un poquito más el alma japonesa y su cultura. Espero que os haya parecido interesante. Podéis dejar vuestros comentarios más abajo, en español, en japonés y en el idioma que queráis, y yo os responderé. Un abrazo muy grande y hasta la semana que viene, misioneros.